Hola, hola gente, ¿cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Señores, el día de hoy tenemos un video bien importante, bien especial, que me han estado, diciendo bastante que hable acerca de esto llamado UVA. UVA se refiere a Unidad de Vida Articulada. Esto hace parte de un proyecto espectacular de la empresa de servicios públicos de aquí que se llama EPM. Y para que conozcan la dirección más puntualmente, esta es la UVA que se llama Ilusión Verde, la cual está en la comuna 14, El Poblado, y puntualmente en el barrio Los Naranjos, que pertenece al sector El Tesoro, que por cierto está muy cerca del centro comercial que está por acá a mis espaldas. Y al otro lado justamente tenemos ya el inicio propiamente de la UVA, que nos encontramos acá en el estacionamiento, donde podemos ver que siguen con este proyecto, con el desarrollo de la cultura, de habilitar estos espacios con el arte urbano aquí en la ciudad de Medellín. Y quiero hacerles un recorrido para que vean un poco más acerca de estas uvas, de qué trata, todo lo que hay dentro de ellas y conocer qué hicieron en esta uva con ese espacio que se habilitó, porque en cada uva se hicieron cosas totalmente diferentes para apoyar, como les vengo diciendo, la cultura, el desarrollo, en fin. Este video va a estar bastante interesante. Justo en el estacionamiento tenemos un punto naranja móvil, como lo pueden ver allí, que es parte, de la alianza Empresas Varias, que es básicamente para apoyar, como les vengo comentando, el tema del movimiento ecológico aquí en la ciudad de Medellín. Esto es un punto de reciclaje donde esto luego pasa a un lugar muchísimo más grande para seguir el tema del movimiento verde, el movimiento ecológico acá en la ciudad. Vamos haciendo aquí el ingreso oficialmente a la UVA, que como se pueden dar cuenta, gente, es como una especie de parque, ¿ok? Solamente que está enfocado también en la parte de lo que es el desarrollo de música, de deporte, de cultura, es decir, como un parque un poco más avanzado que simplemente un área de simplemente, digamos, recreación o para pasar el rato, sino que también tiene un sentido social bien claro y establecido. Aquí podemos darnos cuenta que está básicamente en la entrada de un barrio, o está aquí, miren, comparte el espacio tal cual con esta parte del barrio Los Naranjos, porque este barrio es bien grande, pero indistintamente de lo grande que sea el barrio, las uvas son para el beneficio común de toda la comunidad que está alrededor de todo esto. Y se pueden dar cuenta que hay un contraste bien interesante acá, por ejemplo, que tenemos uno de los centros comerciales de pronto más lujosos de la ciudad. Al lado también hay condominios que fácilmente podemos decir que son estrato 6, y luego vemos aquí el barrio que es un estrato inferior. Esto varía obviamente dependiendo de la parte de la ciudad donde nos encontremos, pero principalmente es interesante resaltar estos contrastes que hay aquí para impulsar el desarrollo de toda la ciudad. Vaya gente, y haciendo el ingreso por aquí a esta parte del barrio, que realmente es como bastante colorido, y se puede ver que en esta parte hay como una tienda. Aquí tenemos otra, o sea, para que se hagan una idea más o menos de cómo son estos sitios por aquí. Bien, miren esta vista que tenemos por aquí desde dentro, básicamente de una de las casas que están aquí, que es como una especie de carpintería, como pueden ver, que es lo que les vengo conversando acerca de este lugar en general, que se pueden encontrar como que muchas alternativas. Vimos por allá un restaurante. Realmente esto me parece como bastante similar a la Comuna 13, como algo del tema del emprendimiento, todo eso, súper genial. Ahora ya pasado por allí, que hicimos una parada para refrescarnos, les comento que estamos ya oficialmente dentro como tal de la UVA.
Vaya, y miren este centro que está acá, como un pequeño punto informativo. A ver qué otras cosas hay por aquí dentro. Vaya, qué bonito está esto, en serio, está muy bonito. Ah, ahí está el nombre de la uva, como podemos ver, Ilusión Verde. Vaya gente, miren todo lo amplio que tiene esta uva, estos espacios de recreación deportiva. Qué gigante. Y aquí esto que se ve acá, miren, aquí hay una persona, el tanque, para que puedan dimensionar, aunque aquí en vivo y en directo se ve mucho más amplio realmente. Es por lo cual nace de alguna manera pues esta iniciativa para habilitar estos espacios que anteriormente básicamente bueno, no había nada, que creo que se alcanza a ver un poco mejor todo lo que comprende. O sea, ya tenemos una cancha deportiva, allá está, mírenlo, canchas deportivas, más áreas para realizar actividad física y el megatanque, que bueno, continúan en funcionamiento, que son los que se encargan de proveerle el agua a las zonas que están por aquí cercanas. Que qué bonito, por cierto, el frente, el tema decorativo, en serio, de aquí, de este tipo de lugares, realmente es muy bonito. O sea, miren cómo se ve todo esto por aquí, sencillamente hermoso, un lugar bien amplio. Miren todo esto, y a eso que se ve atrás es el centro comercial El Tesoro. Vaya gente, es que miren, no hay uno, sino hay dos tanques de estos que de verdad son gigantes. O sea, no sé qué tanto se alcance como a dimensionar el tamaño de estos tanques, pero la verdad son increíblemente grandes. Otra cosa también, algunos datos curiosos que investigamos por allí, que nos estuvieron, bueno, facilitando por acá, es que actualmente aquí en Medellín hay 14 UVA, así tal cual, o sea, 14 unidades de vida articulada, que hay algunas que tienen mucho más tiempo que otras. De hecho, nos estaban sugiriendo también hacer visitas hacia esas otras. Déjenme por aquí en la parte de los comentarios si quieren conocer más acerca de estos lugares, qué tal son, para, bueno, tenerlo por allí en la lista de pendientes, porque de verdad que a mí me encantaría conocerlo, pero bueno, ustedes son los que deciden a dónde vamos a tomar el rumbo del contenido que estamos creando. Paréntesis, miren esta hermosa vista que hay aquí. Wow, de verdad qué impresión. Miren, no, qué genial. Otra cosa interesante también que se hace aquí es que ellos, a ver, de alguna manera se enfocan en culturizar a los barrios, a la comunidad que está cercana, abordando temas que son de necesidad social, según sean las necesidades de cada lugar donde están ubicadas estas unidades de vida articuladas. Ellos preparan como que planes de preparación para las personas que están allí, le dan los materiales si es necesario en la parte artística. O sea, hacen un sinfín de actividades bastante genial, que yo creo que esto vale mucho la pena adentrarse en esto para conocer un poco más acerca de todo lo que se puede hacer en estos espacios inteligentes, que son, la verdad, espectaculares. Y otra cosa, esto que están viendo hoy acá, antiguamente era simplemente un terreno sin absolutamente nada alrededor. Y miren en lo que esto se ha convertido. O sea, como que unos años atrás, ¿quién pudiese siquiera pensar en lo que iba a ser esto hoy? Me parece algo muy interesante y digno de admirar. Y gente, incluso miren lo que hay acá, entre una de las tantas cosas que se puede hacer. Cuentan también con biblioteca pública. Vaya, y miren lo amplio de esta estructura, de este tanque por acá. Miren, wow, nada más y nada menos que 352,000
litros de agua es la capacidad de este tanque. Algunas de las cosas que tiene por acá, miren esto, cerquitita del tanque. Vaya, y entre más avanzamos, gente, seguimos descubriendo más de esta uva, más espacios. O sea, miren toda esta hermosura por aquí, que también es vecino de esta parte, de este barrio por acá. Y seguimos con el tema de los decorados, como le vengo diciendo, incluso allá atrás, miren cómo está pintada esa casa. ¡Wow! ¡Qué bonito, de verdad! Vaya, vaya, vaya. Y miren dónde llegamos. Acá a la cancha de fútbol y básquet. Hasta tenis si se quiere, también posiblemente. Qué genial esto. Y aquí, bueno, miren el área que tiene por aquí habilitada de gimnasio. O sea, tantas cosas que se pueden hacer aquí. De seguro algunos se preguntarán el tema del tapabocas. Gente, no me lo pongo porque no tengo a nadie alrededor, como se pueden dar cuenta. No hay absolutamente nadie, aparte de, bueno, mi amiga María Estela, que estamos los dos por aquí haciendo este recorrido. De verdad estoy asombrado con todo lo que se puede hacer aquí. O sea, lo amplio que son estas uvas. ¡Wow! Demasiado genial este proyecto. Yo creo que algo muy innovador, algo muy nuevo, muy interesante, que lo único que le hace falta es más gente que participe de estas cosas. Obviamente en este momento de pronto es un poquito limitado lo que se puede realizar, pero sin embargo me parece que es algo increíble, algo muy bueno que tiene esta ciudad, sin lugar a dudas. Yo voy a dejar ya el video hasta este punto, gente. Hey, si no se han suscrito, vayan a suscribirse al canal, que estamos muy cerca de llegar a la meta de los 100,000 suscriptores para este año. Yo soy un hombre de fe y espero que sí lleguemos. Y bueno, les voy a estar dejando también estos dos videos por aquí para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.